Capítulo 212. Caravana y nueva información. Ya era el segundo mes del verano y, como estaba previsto, Margaret llegó el día del solsticio de verano. Esta vez, la cantidad de barcos traídos por el grupo empresarial era mucho mayor de lo que el muelle podía acomodar, por lo que muchos barcos ahora tenían que atracar en el río y esperar a que los otros barcos que estaban frente a ellos terminaran de descargar y les permitieran acceder al muelle por sí mismos. Esto hizo que Roland se diera cuenta de que el muelle del pueblo tendría que expandirse. Este mes, la compañía industrial de Greycastle finalmente había completado su tarea, reduciendo la tasa de eliminación al 40%, y habían producido con éxito 3 motores de vapor para el día de la entrega. Aunque comparados con la tercera generación utilizada en el pueblo fronterizo, los que la fábrica producía para el comercio exterior carecían de electricidad, filtraban aire, eran ruidosos, vibraban y tenían otros aspectos que los hacían de una calidad mucho más baja. Pero en comparación con el número anterior de máquinas producidas, todavía era un gran avance. La caravana de la Bahía de la Luna Creciente trajo un equipo artesanal de 300 personas según lo acordado. Roland los colocó a todos en el parque industrial en el lado sur del río Redwater. Además de construir una nueva fábrica de madera aparte de la planta original, también le ordenó a Carl que construyera un dormitorio para empleados cerca del río. Para que pudieran terminar estas instalaciones en un mes, todos los enormes troncos necesarios fueron transportados a la escena y luego cortados por Anna junto con la guía técnica de Carl. De esta manera, la tarea que originalmente requería más tiempo para procesar la madera se completó en solo 2 días. Cuando el maestro Carl vio la nueva habilidad de Anna, se quedó atónito. En solo 6 meses, esta niña débil y tranquila se había vuelto tan segura de sí misma y parecía estar siempre de buen humor. En el castillo, Roland celebró una cena suntuosa, dando la bienvenida a la llegada del grupo empresarial. Al mismo tiempo, también fue la primera vez que Vino Blanco aparecía en su línea de visión. Cada vez que venimos aquí has desarrollado cosas nuevas, Margaret realmente no me mintió. Gritó Hogg. Incluso el vino es tan fuera de lo normal, esto. Vino blanco. Recordó Margaret. Sí, vino blanco. En comparación con la cerveza y el vino, estos últimos son absolutamente suaves e insípidos. Y con una sonrisa, Hogg se bebió una copa de vino. Su Alteza, esto, debe venderme algunas cajas. Creo que su sabor es demasiado caliente, o para decirlo de manera diferente, el vino de frutas es más adecuado para mí. La empresaria sonrió y negó con la cabeza. Roland sonrió. Eso tiene que ver con las preferencias personales, la alta concentración de licor destilado no es del gusto de todos. Tampoco planeo extenderlo, pero dado que hice algunos, pensé que podría dejar que todos lo probaran. En esta era, la elaboración y el consumo de vino seguían siendo la corriente principal, pero el alcohol de destilación claramente ofrecía un gran potencial para abrir un nuevo mercado. Al igual que el vino blanco, el ron, el whisky y el vodka eran licores destilados con mayor contenido de alcohol. Y junto con estos licores destilados, también venía la cadena correspondiente adjunta a la cultura de la coctelería. Sin embargo, por el momento, todavía era demasiado pronto para abrir esta industria en el pueblo fronterizo. Su Alteza, he traído algunas noticias conmigo de acuerdo con el asunto que mencionó en su carta anterior. Comenzó Margaret. Ahora, después de que la Iglesia se ha apoderado del reino del invierno eterno, no han traído muchos cambios. Actualmente se enfrentan a una resistencia muy fuerte del reino Corazón de Lobo. Debido a esto, han reunido a todas sus tropas en el castillo Broken Tooth, pero incluso con ellos no han podido dar un paso adelante durante los últimos 2 meses. Además, el Reino del Amanecer ha enviado un mensaje a Greycastle, que el objetivo de la Iglesia debería ser eliminar a las brujas, en su lugar quieren hacerse cargo de los 4 reinos. Sugirieron que los 2 países deberían establecer una alianza, expulsar a las fuerzas de la Iglesia del Reino y luchar conjuntamente contra la ciudad santa de Hermes. ¿Cómo respondió la ciudad rey? Preguntó Roland.
El primer ministro del reino, el marqués Wicke, inmediatamente rechazó esta propuesta e incluso denunció a la otra parte por decir tonterías. Margaret se encogió de hombros. Este asunto ha causado una gran conmoción en la ciudad rey, incluso la nobleza no puede alcanzar una vista consistente. Por lo que sé, muchas personas apoyan la idea de una alianza. Después de todo, en este momento, la Iglesia no ha mostrado una señal de que devolverán la soberanía al sucesor del reino del invierno eterno. ¿Timothy no dio un paso adelante? La respuesta fue ciertamente incitar a Timothy, en el momento en que él mismo está apresurándose con su ejército hacia el este. Margaret mostró una expresión algo digna. Escuché que había una enorme flota al este de la región Brisa del Mar, que atacó y saqueó la costa este. No se detuvieron ante nada, incluso las iglesias no fueron una excepción, y también se vieron implicados muchos mercaderes de los fiordos que se encontraron con el desastre. Muchas personas se han convertido en fugitivos en la región oriental, Hawk, y ya hemos dado refugio a muchos de ellos. Margaret luego agregó. Dijeron que los saqueadores ya no solo estaban robando dinero. Hoy en día incluso están llevando personas con ellos, y tras tomar todo lo que puede moverse, han quemado todo lo que quedaba. Parece que quieren convertir todo el territorio oriental en una tierra blanca. Este es un golpe absolutamente severo para la aristocracia oriental que Timothy había sometido recientemente. Normalmente, escuchar que Timothy estaba sufriendo bajo un ataque masivo debería ser un mensaje alegre, pero cuando escuchó que el otro lado incluso capturó a la población, el corazón de Roland fue golpeado por oleadas de dolor. Aquellos que pudieron escapar. ¿Estás interesado en ellos? Margaret sonrió levemente. Después de leer la carta, ya supuse que podrías querer comprar una gran cantidad de esclavos para enriquecer la fuerza de trabajo en tu territorio. Sin embargo, en comparación con los refugiados extranjeros del Reino del Invierno Eterno y el Reino Corazón de Lobo, los refugiados de Greycastle pueden no estar dispuestos a venderse como esclavos. No los necesito como esclavos. Mientras estas personas estén dispuestas a llegar al pueblo fronterizo y a establecerse, habrá comida y alojamiento para ellas, y también se les pagará por su trabajo. Roland corrigió, también se dio cuenta de que esta era una buena oportunidad para expandir su número de habitantes, a pesar de que la noticia llegó un poco tarde. ¿Cuántas personas están ahí? La mayoría de los sólidos y poderosos refugiados ya han sido engañados por la nobleza y las caravanas, pero todavía debería haber casi 10.000 personas reunidas afuera de la ciudad rey. Sin embargo, la mayoría de ellos son jóvenes o mujeres. Bueno, todavía enviaré a alguien en el camino para protegerlos, dijo el príncipe. En caso de que quiera llevármelos, ¿tengo que tratar con los funcionarios de la ciudad rey? No, no lo hagas. Margaret agitó su mano para enfatizar sus palabras. Estarán siempre agradecidas de que alguien se lleve a esa gente. De lo contrario, la comida que tienen no será suficiente. En el caso de que el número continúe aumentando, incluso podría ser posible que la escasez de alimentos provoque disturbios. Después de la cena, Roland regresó a su oficina y llamó a Theo, su guardia personal. Este incidente lo hizo consciente de lo retroactivo que era su sistema de inteligencia. Si él hubiera recibido conocimiento sobre el problema de los refugiados de inmediato, podría haber hecho los preparativos con antelación. Al final, lo que le habría permitido traer aún más personas al pueblo fronterizo. En la actualidad, su comprensión del mundo exterior se basaba solo en la información que obtenía de las caravanas que llegaban una vez al mes, y una tasa como esa simplemente no podía satisfacer sus demandas. Incluso con su ejército estacionado en la fortaleza Lonson, que había sido establecido como un puesto de relevo, él solo podía monitorear la región occidental. Si realmente quisiera competir por el trono de Greycastle, tendría que ampliar su red de inteligencia para cubrir todo el reino, o incluso mejor, todo el continente. En este momento, Roland no tenía un número suficiente de subordinados leales y devotos que pudiera usar para establecer una red de inteligencia completa, sin mencionar el envío de espías a todas partes del país para que trabajaran como sus agentes secretos.
Por lo tanto, comenzaría a establecer las bases enviando a algunas personas a la ciudad rey, y les permitiría recopilar información de la ciudad y las regiones exteriores. No era necesario que comenzaran con un monitoreo detallado, pero de esta manera todavía podría, al menos, obtener una comprensión aproximada de la situación general y no tendría que ser pasivo por más tiempo que hoy. Siendo consciente de la influencia de Theo en las ratas callejeras de la ciudad rey, el príncipe sabía que él era el mejor candidato para el trabajo. ¿Quiere que siga la caravana a la ciudad rey? Theo miró con incredulidad. Así es, tendrás dos deberes. Tu primera misión es encontrarte con los refugiados de la región oriental. Enviaré a un grupo de 100 de soldados contigo que se encargarán de acompañarlos al pueblo fronterizo. Te informaré más adelante sobre las condiciones específicas de la evaluación, pero eso será antes de que la caravana se vaya. Sí. Segundo, cuando la oleada de refugiados se haya calmado, te quedarás en la ciudad rey y empezarás a recolectar información de todas partes de la ciudad para mí. Como ya estás acostumbrado a tratar con las ratas subterráneas, debes tener en claro cómo debes hacerlo. Además, la caravana de Margaret te apoyará por completo, en caso de que una tarea requiera que gastes algo de dinero, puedes ir a buscarla. En comparación con tu tarea de ir a la ciudad Redwater para difundir las noticias sobre las brujas, esta vez tus fondos no tendrán límite máximo. Luego puso un revólver sobre la mesa. Presta atención y protégete, espero recibir buenas noticias de ti pronto. Capítulo 213. El plano del remador. 4 días después, la flota mercante zarpó dejando los muelles. Theo y 100 miembros del primer ejército partieron junto con el barco, dirigiéndose hacia la ciudad rey. Durante estos días, Roland y Margaret habían llegado a un acuerdo. Theo podía ir hacia su tienda y solicitar cualquier cantidad de monedas de oro. La cantidad sería entonces deducida del precio de las máquinas de vapor. Además, Roland también tenía que pagar un % adicional de intereses. Esta ocasión la cantidad salitre y mineral era 2 veces que el transportado anteriormente, pero con el depósito de la transformación de los barcos de vapor, Roland todavía había recibido más de 2.200 monedas de oro. El cual era un ingreso mensual de ventas que Roland casi no podía ni imaginar durante los meses de los demonios, incluso vendiendo un mes de mineral, también solo conseguiría un ingreso de 300 monedas de oro. Cuando la caravana se había ido, el día en que Maggie tendría que dejar el pueblo fronterizo temporalmente, también había llegado. Conforme al acuerdo hecho con Ashis, ella viajaría hacia las islas en los fiordos, llevando noticias acerca del occidente. Roland escribió una especialmente larga carta el cual Maggie tenía que llevar consigo. Además de expresar su deseo de cooperación, él esperaba que la quinta princesa pudiera enviar algunas brujas auxiliares quienes pudieran venir y ayudarlo. En la carta, él no se refirió a sí mismo como su hermano, sino como el señor del pueblo fronterizo y ahora después de haber matado al duque Ryan, el señor del territorio occidente. A pesar de que la posibilidad de que la otra parte procediera con su solicitud era minúscula, él aún quería intentarlo de cualquier forma. Tomarse el tiempo en escribir algunas palabras más no era un gran esfuerzo para nada. La despedida se llevó a cabo en el jardín trasero del castillo. Todas las brujas estaban presentes. Nictíngale le dio una pequeña bolsa de pescado seco, mientras Relámpago le dio un paquete de pimienta molida. Las otras brujas también estaban reacias a la partida, todas ellas dieron un paso adelante para acariciar sus alas y para abrazar su despedida, actuando como si fuera el momento de la batalla y como si partieran para siempre. Descansen tranquilas, Heu, dijo Maggie, levantando su cabeza. Regresaré pronto, Heu. ¿Qué pasa si Tilly no te permite regresar?, preguntó Relámpago preocupada. Heu. La paloma hundió su cuello y meditó sobre ello por un rato, luego agitó sus alas. En ese caso, me escabulliré, Heu. Entonces llegamos a un acuerdo, la pequeña niña prometió seriamente. Si regresas, personalmente cazaré un montón de pájaros y los rostizaré para que comas.
También está el panal que descubrimos la última vez, esperaré a que regreses para que podamos sacarlo juntas. Geu, ella asintió una y otra vez, ha llegado a un acuerdo Geu. ¿Qué buenas palabras puedo decir? Roland parado al lado también había sido superado por la emoción. Solo había sido un mes, pero Maggie ya se ha convertido en uno de nosotros. Bien hecho relámpago. Bueno, adiós a todos Geu. Maggie aleteó sus enormes alas, después de correr algunos pasos ella lentamente se elevó, los rodeó 2 veces y gradualmente desapareció en el horizonte sureste. Ella llegará a la isla sin problemas. Cuando Roland vio el pequeño punto desaparecer lentamente, no pudo evitar sentirse preocupado por ella. Sí, no habrá ningún problema, Relámpago estuvo de acuerdo sin vacilación, luego torció su cabeza, no debería haber ningún problema, ¿cierto? Después de enviar lejos a Maggie, Roland rápidamente regresó dentro, ocupándose del trabajo diario. Esta vez, él quería dibujar el juego completo de planos para la conversión de los 2 barcos para la caravana Bahía de la Luna Creciente, ellos serían los primeros barcos de paleta impulsados por vapor en el mundo. Debido a que estos solo usaban una fuente de energía, no era necesario cambiar el tronco del barco, conectando directamente la paleta impulsada por vapor con la rueda. Usando algunos radicales para controlar la entrada del tubo de aire, y con eso también controlando la nave. Para ralentizar o detener el bote, solo sería necesario cerrar la tubería de entrada, mientras que el vapor de exceso saldría por el tubo de escape. Durante el proceso de detenerse, el fuego seguiría ardiendo, haciendo que fácilmente pueda acelerar hacia adelante nuevamente. El principio detrás del plan no era complicado, por lo que Roland fue capaz de dibujar un modelo aproximado bastante rápido. En caso de que él necesitara un dibujo de producción preciso, él tendría que ir a los muelles para medir los tamaños precisos de las naves. En este momento, Ana entró a la oficina cargando un libro. ¿Qué sucede? Roland bajó la pluma de ganso mientras era incapaz de evitar una sonrisa. Terminé este libro con estas palabras. Ella puso el libro con el título Fundamentos Teóricos de las Ciencias Naturales en su escritorio. Viendo esto, la sonrisa de Roland de repente se puso rígida, esto simplemente era demasiado exagerado. Simplemente en algunos meses, ella fue capaz de leer los conocimientos matemáticos y físicos de nivel de preparatoria. Él ni siquiera necesitaba preguntar si la otra parte había entendido todo, porque cuando Ana hablaba de leer, ella se refería a entender completamente, o ella ciertamente le daría otro vistazo, o simplemente vendría a preguntarle. ¿Estás dibujando los planos para reemplazar las velas con las máquinas de vapor como fuente de energía? La atención de Anna fue rápidamente atraída al diagrama extendido sobre la mesa, pero... ¿Pero qué? ¿Son estas 2 ruedas similares a las paletas de remos? Cuando giran, pueden producir una fuerza de empuje, pero la mitad de ellos están expuestos, lo cual es un gran desperdicio de energía. Así que, ¿por qué no simplemente sumergirlos completamente en el agua? Roland la miró con su boca abierta ampliamente, no sabiendo cómo responder. Desde que la gente que nace con conocimiento no existe, eso quiere decir que, simplemente viendo los diagramas ella fue capaz de hacer ese juicio dentro de ese poco tiempo. Pensando en esta posibilidad alzó su interés, entonces, ¿puedes decirme cómo lo mejorarías? Por un momento Anna reflexionó sobre ello, luego levantó la pluma y empezó a dibujar sobre el papel. Roland sostuvo su barbilla con su mano mientras apreciaba con gran interés su cuidadoso intento de dibujo, sus flequillos sujetados con un flequillo se balancearon hacia adelante y hacia atrás con cada uno de sus movimientos. Sus largas y delgadas pestañas se sacudieron un par de veces y sus blancas mejillas revelaron un natural tinte rosado en ellos. A pesar de que, desde este ángulo él solo podía ver el lado de su rostro, pero en contraste con el fondo brillante, su perfil desde el puente de su nariz a su barbilla y sobre su cuello formaban una perfecta y gentil curva. ¿Quiere comer algo de pescado? Nightingale se apresuró y puso sus manos entre los dos. Anna asintió y tomó el bocadillo ofrecido. Gracias. Cuando su línea de visión fue bloqueada,
Roland tosió un par de veces y luego tuvo que mirar de regreso a esos dibujos sobre el escritorio nuevamente. Inicialmente, Anna había intentado de sumergir completamente la rueda en el agua. No obstante, de esta forma se volvería difícil observar la posición de la rueda cuando se aproximaran al puerto, facilitando que choque con el muelle en el puerto. Ella luego puso la rueda en la parte trasera del barco, el cual era la práctica estándar. Sin embargo, con esto, el ajuste de transmisión se volvía mucho más complicado. Después de todo, la voluminosa máquina de vapor no era adecuada para ser colocada al final del casco. De esa manera, el eje de transmisión y la caja de cambios terminarían ocupando una gran parte del casco. Cuando Roland vio dibujos de sus más nuevos conceptos, él nuevamente no pudo evitarse a sí mismo de exclamar en admiración por la gran capacidad de pensar de su contraparte. El esquema que Anna estaba considerando actualmente se acercaba infinitesimalmente diseño de la hélice de un eje. La máquina de vapor fue colocada en el fondo del casco y la caja de cambios se extendía fuera del casco hacia abajo del nivel del mar. En su extremo ella había conectado 4 cuchillas cuadradas, lo cual le daba una apariencia que era similar a un molino de viento. No sé si se puede hacer de esta manera, ella vaciló. Pero, es razonable decir que, manteniendo las paletas inclinadas, puede producir una fuerza de empuje horizontal. Sin embargo, reduciéndola fuera a cuchillas, no sé si puede generar suficiente poder para mover la nave. Por supuesto que sería posible, solo necesita una ligera modificación. Roland tomó la pluma de las manos de Anna y dibujó el diseño original de una hélice. Comparado a la forma de un molino de viento, esta forma de cuchillas es más adecuado para rotar dentro del agua. Tu tren de pensamiento es completamente correcto, pero el requerimiento contractual es transformar la nave de vela en una de paletas, así que nos mantendremos con el primer método. Esto no tiene nada que ver con la tecnología, es simplemente una estrategia de negocios. Él pausó y luego preguntó, iré a medir el casco, ¿quieres venir conmigo? Ana parpadeó sus ojos azules, Dominar la teoría y luego ponerla en práctica es la mejor manera de aprender. Nightingale. Cuando Ana siguió al príncipe hacia la puerta, vio que Nightingale aún seguía viendo esos planos en la mesa, haciéndole incapaz de abrir su boca. Ustedes pueden adelantarse, iré inmediatamente. Mientras sostenía los esquemas en sus manos, Nightingale repetidamente los comparó, llegando a una conclusión: ¿no simplemente ellos cambiaron la posición donde se coloca la rueda? Capítulo 214. El viaje a la ciudad rey. La flota mercante siguió una rama del río Red Water en su camino hacia el norte y después de pasar Ciudad Plateada entraron al Gran Canal hacia la ciudad rey. Theo recordó que una vez había leído en las crónicas de Greycastle que hacía 200 años, todo alrededor de aquí habían sido tierras baldías. Con el fin de transportar la plata extraída en las minas cercanas de regreso a la ciudad rey, Wimbledon y había convocado a los masones y cerca de 10.000 trabajadores. Después de 20 años ocupados excavando, ellos finalmente abrieron una conexión directa entre las minas de plata y la ciudad rey. No obstante, durante el proceso de construcción una nueva ciudad había sido gradualmente formada por sí misma alrededor de las minas de plata, el cual 10 años después fue llamado Ciudad Plateada por el difunto rey. Pero el escenario que se desenvolvía en sí mismo frente a él era completamente diferente de la vista de hace 200 años. Esto no era más tierras baldías. En su lugar, ambos lados, ahora habían sido cubiertos por exuberantes tierras de cultivo, que lentamente se transformaron en una aldea. Viendo este escenario hizo que Theo pensara en la avenida del reino, el cual conectaba el pueblo fronterizo y la fortaleza Lonson. Cuando ese camino fuera terminado, él creyó que las colinas de los alrededores se volverían más densos. Escuché que ya habías vivido en la ciudad rey previamente. Repentinamente la voz de una mujer sonó por detrás de él. Cuando Theo giró su cabeza, vio que la voz le pertenecía a Margaret, la propietaria de la caravana. Él asintió: antes, me volví un guardia del palacio, he vivido en la parte interior de la ciudad. ¿Cómo te sientes de regresar a tu antiguo hogar?
Honestamente hablando, no tan mal, dijo él, si no fuera por la orden de Su Alteza Real, en su lugar me quedaría en el pueblo fronterizo. A pesar de que la ciudad rey parece ser un lugar tan animado, hace que la gente sienta una sensación sofocante al vivir ahí. El cual es particularmente el caso debido a la nobleza menor, pensó Theo. ¿Es eso así?, sonrió Margaret, ¿qué tanto sabes acerca de Su Alteza Roland? ¿Qué está sucediendo? Al oír esta pregunta hizo que su corazón temblara ligeramente con frío. Creo que él es realmente una persona increíble. Por supuesto, muchos malos rumores están fluyendo alrededor de la ciudad rey, tú también deberías haber oído un montón de ellos. No obstante, en el pueblo fronterizo. No es nada como dicen esos rumores, su comportamiento e ideas son impredecibles, ella pausó, si la máquina de vapor fue logrado a través de conocimiento y habilidades, entonces ¿por qué incluso los soldados entrenados por él son fuera de lo ordinario? Hablando del primer ejército, Theo miró en la dirección de los soldados quienes estaban sentados en la cubierta, tomando en cuenta que sus actividades en la ciudad rey tenían que ser tan ocultas como fuera posible. Ellos no estaban equipados con armas de fuego, tampoco estaban usando el mismo uniforme militar. En su lugar, su armadura había sido reemplazada por todo tipo de diferentes armaduras de cuero, y la única arma que llevaban eran las lanzas de madera en sus espaldas. Ellos parecían justo como cualquier guardia caravana. Para la mayoría de ellos, era la primera vez que estaban fuera del territorio occidente, y debido a esto, estaban curiosamente mirando los alrededores y hablando entre ellos acerca de lo que veían, pero ninguno de ellos se había quitado sus zapatos o tomado una siesta. Por otro lado, los mercenarios de la caravana, para evitar el sol, muchos de ellos habían dejado la cubierta y fueron hacia la cabina, dejando solo 3 o 4 personas detrás en la cubierta quienes en su lugar se habían quitado los zapatos y se recostaron en la sombra con sus manos estirados fuera de su cuerpo. No estoy muy seguro, contestó Theo reacio. No era como si estuviera intentando ocultar algo. Era simplemente que él no sabía cómo responder. Después de llegar al pueblo fronterizo, el cuarto príncipe se había vuelto completamente diferente comparado a su anterior yo. Probablemente Su Alteza Real de antes solo era un disfraz. Lo es. Margaret no dijo nada más, manteniéndose en silencio por un momento y luego repentinamente estiró su mano y apuntó hacia la distancia. Mira, ese es el muro de la ciudad. Estaremos llegando pronto. Al final de su línea de visión él pudo ver un borroso gris natural, simplemente con pararse aquí y mirar, aún podía sentir la magnificencia de los muros de la ciudad. Los muros de la ciudad eran el trabajo más sobresaliente del gremio de masones antes de que fueran disueltos. Ambos, su altura y grosor eran insuperables en el reino de Greycastle. Incluso había escuchado que los muros tenían cuartos y canales que ofrecían lugares a cerca de 1000 soldados para descansar, haciendo posible garantizar un patrullaje ininterrumpido y soporte rápido. Cuando los muros se volvieron claros para que Theo los viera, las figuras de los refugiados también entraron en su campo de visión. Un gran número de civiles se habían reunido en las afueras de la ciudad rey. Ellos habían construido refugios simples a lo largo de los muros. Frente a esos refugios, muchas fogatas estaban ardiendo, enviando humo blanco al cielo. Todos ellos parecían estar hirviendo gachas de arroz. Por ahora estas personas aún no se habían quedado sin comida y sus expresiones faciales seguían bien. Pero la ciudad rey no los apoyaría con comida gratis para siempre. Tan pronto como los aristócratas hayan seleccionado a su fuerza de trabajo, ellos pronto enviarían a sus tropas para alejar a estas personas. ¿Cómo planeas llevar a cabo tu tarea?, preguntó Margaret curiosamente. ¿Enviarás a los soldados dados a ti por Su Alteza para llamar a las personas mediante propaganda? No, tal plan tendría una baja eficiencia. Más aún, sería muy fácil llamar la atención innecesaria de otros. Theo agitó su cabeza. Si quieres que algo se haga en la ciudad rey, ya sea sobornas al oficial o contratas a las ratas, acerca de esto, usted debería tener un profundo entendimiento. Seguro, ella rió, quería ayudarte con 1 o 2 palabras, pero parece ser innecesario. Así que, si hay necesidad de dinero, simplemente ven a mí. Margaret le pasó un sello.
siempre y cuando muestres esto, uno de los gerentes de mis tiendas inmediatamente me contactará. Por supuesto, cualquier cantidad menor a 100 monedas de oro puede ser tomado directamente. Gracias. Teo tomó el sello, era una roca profundamente roja grabado con algunas líneas que él nunca había visto antes. No hay necesidad de ser tan educado, se rió ella, el dinero me será repuesto por su alteza, con intereses. Después de llegar al muelle del canal, Teo ordenó a los soldados del primer ejército que se quedaran en las afueras y esperaran por noticias de él. Su única tarea actual era la de evitar la vista de la patrulla de la ciudad rey tanto como pudieran, mientras Teo mismo entró a la ciudad junto con la caravana. En la entrada, notó que la inspección de los guardias se había vuelto mucho más estricto que antes. Aparentemente, ellos no querían que ninguno de los refugiados, quienes fueron capaces de escapar del este, entraran en la ciudad. Después de entrar en la ciudad, lo primero que llegó a sus ojos fue una fila de orcas imponentes. Colgando de ellos estaban 4 mujeres con sus manos atadas en sus espaldas, dejando salir un horrendo olor debido a su exposición al abrasante sol. Viendo tal escena hizo que Teo inmediatamente frunciera. Timothy está llevando a cabo una caza de brujas en la ciudad, y ellas son las desafortunadas quienes fueron atrapadas, Margaret suspiró, pero no precisamente. Algunas de las brujas son debido a que la nobleza se aburrió de ellas, y simplemente tomaron ventaja de esta oportunidad. Es difícil decir que es mejor, seguirse aprisionada en un cuarto oscuro sin luz alguna, o ser liberada de su dolor tan pronto como fuera posible. No importa qué, deseo que ellas puedan descansar en paz. Durante los últimos 6 meses en el pueblo fronterizo, Teo se dio cuenta que las brujas no eran imperdonables como la iglesia había pregonado y que excepto por sus extrañas habilidades, no había diferencia entre ellas y la gente ordinaria. Viendo los cuerpos de las mujeres colgando en las horcas él podía determinar que la más pequeña solo tenía alrededor de 14 o 15 años. Cuando se dio cuenta de esto, repentinamente sintió como si su corazón estuviera siendo aplastado, volviéndose inmediatamente una sensación sofocante. Aparte de los refugiados en las afueras de la ciudad rey, muy poco había cambiado dentro de este medio año. Además del camino principal el cual llevaba a las puertas de la ciudad, que estaba pavimentado con piedras azules, todos los demás caminos estaban hechos de lodo. Ahora bajo el caliente sol, el suelo estaba cubierto con grietas, y siempre que algún carruaje pasaba por ahí, una ráfaga de polvo amarillo se levantaría de él. Era difícil imaginar que la ciudad capital del reino inesperadamente había sido superada por las construcciones municipales de un pequeño y desolado pueblo justo afuera de la frontera occidental. Después de cruzar un par de calles, en una línea la caravana entró al área del mercado. En lugar de seguir, Teo dijo adiós a Margaret y regresó caminando por su cuenta en un callejón. Al llegar a la entrada familiar del bar La Trompeta Subterránea, él inmediatamente empujó las puertas abriéndolas y fue hacia adentro. «¡Hey! El bar solo abrirá de noche», gritó alguien. Teo los ignoró y fue directamente a la barra, enfrentando al fuerte hombre que estaba ocupándose seriamente de limpiar copas de vino. «¿Aún me recuerdas? ¿Debajo de qué piedra saliste, saltamontes? ¿No escuchaste que el bar solo abre de noche?» Impacientemente bajó las copas, alzando su sombrío rostro, mientras 2 meseros se acercaron para rodearlo, deteniendo su arreglo de mesas y sillas. «Ahora contaré hasta 3, señor Teo». «Soy yo», él escupió a un lado. «Tengo un buen trato de negocios que quiero ofrecerte». Capítulo 215. Dedos esqueléticos. Teo fue llevado al segundo piso de la pequeña casa. El hombre musculoso les había dicho a los camareros que continuaran limpiando y luego cerró la puerta. Estas habitaciones solían utilizarse para entretener a los clientes con necesidades especiales, pero por solo 25 monedas de cobre real por noche, el ambiente no era muy elegante. Dentro de la habitación, había un olor desagradable a moho y una cama estrecha, con una ropa de cama en la parte superior que estaba tan arrugada como si no hubiera sido lavada o llevada al sol para que se seque durante mucho tiempo. A la mesa agrietada le faltaba una esquina y las grietas estaban llenas con un flóculo negro, dándole una apariencia sucia y grasienta.
Claro, Theo era demasiado perezoso para preocuparse por todo esto, se sentó al lado de la cama, en silencio esperando que la otra persona comenzara a hablar. Has desaparecido por bastante tiempo, dijo el hombre musculoso con una sonrisa. Desde que el señor Nagy se ha establecido, ¿por qué no has venido a la taberna? Incluso si ya no estás a cargo de este asunto, podrías haber venido a beber una copa de vino con nosotros, ¿verdad? Su apodo era Martillo Negro, él era el vigilante de la trompeta subterránea y uno de los miembros de los dedos esqueléticos. Su nombre sonaba bastante aterrador, pero solo era una de las muchas ratas callejeras de la ciudad rey. Para ayudarse mutuamente, las ratas formaban grupos, dividiendo el territorio bajo su control y, de acuerdo con su operación comercial, serían un grupo grande y firme o una organización débil. Estas organizaciones clandestinas tenían más o menos a un comerciante noble o rico como el cerebro detrás de ellas y los dedos esqueléticos no eran una excepción. Pero a diferencia de un perro doméstico, la mayoría de las ratas no optaban por ser leales a una sola persona, siempre y cuando se interesaran, trabajarían para todos. Tonterías, dijo Theo sin rodeos. Esta noche, llamarás a Iyue, Swinerd, Anillo de Plata y a Pot a la taberna. Tengo algo que hacer. Estos pocos son solo las personas de la trompeta subterránea. Martillo Negro gritó sorprendido. ¿Serán suficientes? Dije, esta es una excelente oportunidad de negocios. Se encogió de hombros. He venido a buscarte porque ya has hecho muchas cosas por mí. De acuerdo con el procedimiento habitual cuando se trata de ratas de la calle, el primer paso era encontrar el conector, y luego sería la otra parte quien determinaba si se hacían cargo de la tarea o no. Cuando los dos llegaban a un acuerdo, el conector delegaría la tarea a la persona adecuada y, al mismo tiempo, se haría cargo del dinero. Por supuesto, durante todo el proceso, no haría ningún contrato o certificado que pudiera usarse como garantía y en última instancia, si lograran el resultado deseado para el empleador, también sería completamente desconocido. En general, podría decirse que a las organizaciones más prestigiosas les importaría su credibilidad, por lo que sus costos de comisión también eran altos, mientras que la nueva organización cobraría un precio menor, pero haría más probable que perdiera la vida y la propiedad en el proceso. Con el tiempo se había formado un delicado equilibrio entre las ratas de calle y la patrulla de la ciudad, que en conjunto mantenían una imagen de orden superficial dentro de la ciudad rey. Antes de Theo hubiese entrado en el palacio para convertirse en un guardia de palacio, había servido como patrulla, responsable de dar algunas tareas a las ratas de la calle para manejar si no eran un inconveniente para el público. Como resultado, era muy claro qué grupos de ratas callejeras eran los más poderosos y cuál era su participación en la ciudad rey, dándole la oportunidad de eliminar el tiempo necesario para lidiar con el conector. En cuanto a la razón por la que había elegido los dedos esqueléticos, esa era porque no eran tan malos como los demás. ¿Puedo preguntarte, para quién estás trabajando ahora? Martillo Negro preguntó después de un momento de vacilación. Theo no le dio una respuesta. En cambio, simplemente señaló con su pulgar en la dirección del palacio detrás de él. Después de dejar la patrulla y las ratas, la mayoría de las personas solo sabían que se había convertido en guardia, pero no sabían que pronto fue seleccionado por Wimbledon III como el guardia personal del cuarto príncipe, siguiendo a su Alteza Real hasta el pueblo fronterizo. Dentro de sus 6 meses de desaparición, deberían pensar que él había estado trabajando en el palacio. Además, al señalar la dirección del palacio, él no había mentido, la familia real no era solo Timothy, Roland Wimbledon también era miembro de la familia real. Ya veo. Asintió. Pero Iyue y Swinerd se han ido, ¿puedo elegir mis propias manos? ¿Qué les pasó a ellos? Murieron. Dijo Martillo Negro lleno de odio. En el invierno del año pasado, surgió un conflicto con la gente del agua de las tierras de los sueños, se habían apoderado de las flores de amapola y el helecho moribundo, vendiéndolas dentro del distrito norte de la ciudad. Casas había llevado a todos a traerlos de regreso. Durante la pelea,
y Joey se clavó un cuchillo en el cuello, no pudo evitar que la sangre fluyera y Suiner también fue arrojado al canal. Theo frunció el ceño, pensando que la patrulla se molestaría, de tanto en tanto provocaban deliberadamente que las ratas se mordieran para controlar su fuerza y cantidad, así que cada vez que uno de ellos moría, no les importaba. Está bien, pero recuerda, deben ser las personas de la taberna. Theo respiró profundamente después de dejar la trompeta subterránea. El olor húmedo y moho en la taberna le hizo desear vomitar, solo cuando sus pulmones estuvieron una vez más llenos con el ardiente aire caliente del verano, pudo dispersar la sensación oscura y sofocante. Aunque Martillo Negro lo había invitado a esperar en la taberna, incluso alegando que obtendría un buen vino para entretenerlo, Theo no estaba dispuesto a quedarse demasiado tiempo en ese pequeño lugar. En el caso de que surgiera algo imprevisto, no podría reaccionar cuando lo supiera. Después de salir de la taberna, decidió ir al centro de la ciudad, buscar una posada razonable y reservar una habitación allí para pasar la noche. En cuanto a los soldados del primer ejército, ya eran muy hábiles para establecer el campamento por la noche, por lo que no había necesidad de que se preocupara por ellos. Cuando cayó la noche, Theo regresó a la trompeta subterránea. En este momento, la taberna estaba haciendo su negocio habitual, y de vez en cuando un cliente entraba o salía. Por un momento, solo miró desde la oscuridad, esperando que los clientes habituales entraran a la casa. Como una taberna de baja categoría en la ciudad exterior, la mayoría de los visitantes eran plebeyos, por lo que las bebidas también eran cerveza barata. Solo 10 monedas de cobre real eran suficientes para beber varias copas grandes en sucesión. Dentro del bullicioso entorno, rápidamente encontró a los hombres de Martillo Negro. Estaban sentados alrededor de una mesa al lado de la pared y en la parte superior de la mesa había una falange blanca. Cuando Theo, calmada y serenamente se acercó, una persona inmediatamente se levantó para hacer un lugar para él. Buenas noches, señor. Anillo de Plata y Pot lo saludaron con un asentimiento. Déjame presentarte estos dos. Este es Dedo Meñique. Martillo Negro le dio unas palmaditas a la mujer que estaba a su lado y luego señaló al joven que estaba frente a ella. Y este es Hell Fox, y hace poco se convirtió en miembro de los Dedos Esqueléticos. Fauques. Los ojos de Theo se detuvieron en el grupo contrario, mientras que el segundo inclinaba la cabeza con moderación con un gesto de saludo. Dentro de nuestra línea de trabajo, solo hay unos pocos que tienen un apellido familiar. Rió Martillo Negro. Había jugado hasta que no le quedó nada. Primero, su esposa se escapó, incluso tuvo que vender su casa, y luego se unió a las ratas de la calle. Solía vivir en el Distrito Norte y fue, en ocasiones, cliente de la trompeta subterránea. Anillo de Plata y Pot eran viejos conocidos, mientras que Dedo Meñique se parecía a cualquier otro niño de la calle, pero Hell Fox, Theo realmente sentía que había algo extraño en él. Sin embargo, su apariencia realmente se parecía a alguien que había sufrido un cambio tan drástico de su vida, sufriendo física y mentalmente. Sin embargo, dentro de sus ojos, había algo que Theo era incapaz de comprender, era como. Al final, después de pensarlo, todavía no podía obtener una respuesta. Lo que sea, ya que él había estado viviendo en el Distrito Norte y es cliente de la taberna, no debería haber ningún problema. Además, mi primera tarea es simplemente completar el transporte de los fugitivos, no hay ningún riesgo involucrado. Bien, ahora escuchen, el trabajo que tienen que hacer no es complicado. Los rangos superiores no quieren ver que la cantidad de fugitivos que huyeron de la región oriental continúe aumentando. Las reservas de grano son cada vez menores cada día, si continúa así, es solo cuestión de tiempo hasta que comiencen los disturbios, lo que hace que sea mucho más difícil lidiar con ellos. Debido a esto, pensaron en una forma de alejarlos de la ciudad rey. ¿Qué necesitas que hagamos?, preguntó Martillo Negro. Es muy simple, solo tienen que difundir el mensaje de que el páramo en el oeste está siendo reclamado y que los señores locales están dispuestos a aceptar a los fugitivos.
Además, una flota con mercenarios ya se ha propuesto escoltarlos y llegarán en 3 días al muelle del canal. Entonces, lo único que deben hacer es difundir este mensaje entre esos tontos fuera de la ciudad. Siéntanse libres de agregar los detalles específicos, cuanto más atractivo lo haga parecer, mejor. Pero, si llega el momento señalado para la flota y los mercenarios, y no están allí, decir todo esto no servirá de nada. Dijo Anillo de Plata. Por supuesto, la escolta vendrá. Sonrió Teo. Ah. Se sobresaltó. ¿Es realmente cierto que los señores de la región occidental quieren aceptarlos? Idiota. Martillo Negro le dio una bofetada en la cabeza. Si quieres jugar un acto así, naturalmente tienes que seguir adelante con eso. Después de ser escoltados a la región occidental, ¿crees que podrán regresar confiando solo en sus 2 pies? En cuanto a cómo manejarlos después, deja que los señores locales tengan dolor de cabeza por eso. Miró a Teo. Esta no es una tarea realmente difícil, pero la recompensa. Teo levantó 2 dedos. 2 veces más. Mi nuevo empleador tiene dinero, a diferencia de la patrulla. Solo quiere ver los resultados lo más rápido posible, cuánto dinero le costará en monedas de oro real, no le importa. Él sonrió. No les he dicho ya, que este es un buen negocio.